el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente que me permitiste ver nuevamente la luz del día. Por todos los bienes recibidos hasta este momento, te pido, Señor, que tu santa palabra siga encaminándose a aquellas personas, a aquellos corazones que estén abiertos y dispuestos a seguir conociendo y difundiendo tu palabra. Pero lo más importante para nosotros como fieles cristianos, que hagamos un esfuerzo verdaderamente por tratar de vivir tu palabra. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti divino Espíritu que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con ustedes hoy, en esta tarde. Un gusto nuevamente de parte de un servidor, el poderles compartir estas enseñanzas. Hoy quiero hablarles de un tema que anteriormente ya lo he expuesto, que es el bautismo, pero he hablado del bautismo en cuanto a los dogmas, he hablado del bautismo en cuanto a institución o revelación que Dios nos dejó a través de sus sagradas escrituras, pero hoy quiero hablar de una enseñanza referente al bautismo y la pregunta es, ¿el bautismo de los protestantes es válido o no es válido? ¿Sí? Ese es el tema que yo voy a abordar, esta reflexión o meditación o prédica con respecto a que si el bautismo de los hermanos separados es válido o no. La pregunta es sí y no. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la pregunta es sí y no. ¿Por qué? Sabemos que el ministro ordinario, que es el sacerdote, es quien debe de administrarlo en primera instancia. ¿Sí? Nosotros como ministros extraordinarios, y lo digo así, ministro extraordinario no que se tome de esa palabra explícita, aquel ministro que ayuda a distribuir la Eucaristía en el templo con los enfermos, porque ese es un ministro extraordinario también. Ministro extraordinario es la palabra ministro, la palabra ministro significa servidor, ¿sí? Por eso, en ese sentido, somos ministros extraordinarios. Nosotros como fieles cristianos en general, a excepción de los testigos de Jehová y mormones, por mencionar algunos que no son denominados cristianos, pueden administrar el bautismo, puede administrarse el bautismo en situación de muerte nada más, ¿sí? Por eso es que nosotros pasamos a ser ministros extraordinarios, porque el ministro extraordinario lo puede hacer. Ahora, el protestante, el bautismo que administra el pastor, por así decirlo, que pastores no son, pero bueno, se convierten en ministros extraordinarios. Por eso el bautismo de los cristianos sí es válido, porque lo hacen de acuerdo a Mateo 28, 19 al 20, que es la institución del bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula para que el bautismo a la hora de ser administrado sea válido, sea correcto, ¿sí? Entonces, el bautismo de los cristianos es válido, ¿sí? De todos los que creen en Cristo y que el bautismo, la forma de administrarlo, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importa que no estén dentro de la iglesia que Cristo fundó, pero después de todo se está siguiendo una instrucción, una ordenanza. Por eso el bautismo también es válido, ¿sí? Ahora, en otro sentido, el bautismo de los testigos de Jehová y del Mormón, al destruir, así literal, al destruir la Santísima Trinidad, ese bautismo no es válido. ¿Qué pasa en este sentido? Si un cristiano evangélico se convierte al catolicismo, la pregunta es, ¿tiene que ser bautizado? No tiene que ser bautizado. ¿Por qué? Porque recordemos a Efesios 4:5, un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. Un solo bautismo. Pero si esa persona fue mormón, por ejemplo, o testigo de Jehová, y en teoría fue bautizado,
en su denominación, no fue bautizado. En su momento no fue bautizado y sí puede ser bautizado, debe de ser bautizado en la iglesia de Cristo para que reciba el bautismo, ¿sí? Por eso les comento, el bautismo de los cristianos o de los protestantes es válido sí y no a la vez, dependiendo la denominación que seas o que sea la persona, puede ser válido o no, ¿sí? Puede ser válido o no. Ahora, si esa persona que regresa a la iglesia, ¿sí? Puede ser bautizado. Hay dos situaciones en las que el sacerdote toma atribución en cuanto a esta situación del bautismo. Hay dos cuestiones. El punto número uno, que el párroco le pone los santos óleos y el santo crisma. Y otra es que lo bautice bajo condición. O sea, si él no está de acuerdo, si él no se acuerda de que haya sido bautizado, el padre le puede echar el agua, pero eso es bajo condición. En esos dos sentidos, el párroco lo incorpora ya a la iglesia, imponiendo, vuelvo a repetir, poniéndole los santos óleos o el santo crisma, o bajo condición. Es como el feligrés pasa a ser miembro activo de la iglesia de Cristo. Que esta enseñanza, que esta enseñanza corta, sencilla, básica, que creo yo que debemos de saber, lo quise hacer esta pequeña exhortación, o no tanto un tema, sino una prédica relacionado a esto, porque muchas veces se crea confusión entre nosotros, o ha llegado la confusión, la duda de que si el bautismo es válido de los protestantes o no. Aquí les estoy demostrando por qué. No todo tampoco es que se tengan que sacar de las Sagradas Escrituras, porque también hay historia hablando de los protestantes. Entonces, el bautismo, que es el primer bautismo, que es el primer sacramento, perdón, pero que también es un sacramento noble. ¿Noble en qué sentido? En que nosotros lo podemos administrar de manera extraordinaria, pero es el único sacramento que nosotros como cristianos podemos administrar. Que esta enseñanza haya sido de tu interés, que si te gustó el video que le des like para que YouTube lo siga promoviendo, ¿sí? Y que a tu vez pues te sigas interesando en estos temas que con gusto yo les puedo compartir, y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.